Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un gozo estar aquí nuevamente. Amén. Le doy gracias a Eduardo por la invitación de poder compartir hoy la palabra de Dios con ustedes. Amén. Estoy emocionado. Qué bueno. Bendito sea el Señor. Verdaderamente es hermoso ver cómo son ustedes como iglesia. Siempre sean así y vayan mejorando en su calidez, en su amor unos con otros, porque es algo que alimenta el alma. Y yo sé que la mayoría de ustedes, sobre todo los varones, están aquí solos, luchando por la familia, por la vida, por el sustento. Entonces, el amor que se puedan expresar entre ustedes es algo que no tiene precio. Y doy gracias a Dios por la vida de Eduardo y de Nimsi y de las chicas Lara. A veces ahí en México nos hemos preguntado, cuando sabemos de las situaciones que les permite vivir a Eduardo y a su familia, ¿por qué Dios los tiene aquí? Porque Dios los trajo aquí para hacer lo que están haciendo, para servir. Y cada uno de ustedes y nosotros, todo hijo de Dios, ha sido llamado primeramente para predicar el Evangelio y para servirnos unos a otros. Amén. De manera que persistan en este amor, no les dé miedo servir, porque es lo mejor que podemos hacer. Nuestra mejor manera de darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas es sirviendo. ¿Y cómo verían si alguno de ustedes o todos fueran elegidos? ¿Qué les gustaría? ¿Para qué les gustaría ser elegidos? ¿Y aquí? ¿Para nunca más pagar impuestos? Amén. ¿Les gustaría? Sí. Sí, ¿verdad? Aleluya. Para viajar a cualquier lugar, por cualquier medio, sin pagar. Un pase para cualquier aerolínea, cualquier autobús, Uber, por lo que usted, la línea que usted quiera, sin pagar. Visitar cualquier sitio sin pagar ni alojamiento ni alimentos, todo pagado. O que tenga despensa libre en cualquier súper sin tener que pagar. ¿Qué elegirían? Súper. El súper. Dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 14, de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Los tres ejemplos que les puse de que fuéramos elegidos para eso no tienen comparación con lo que aquí nos dice el apóstol Pablo en esta primera parte de Efesios capítulo 1. De los versículos 3 hasta el 14, en el original dicen los que estudian teología, es una sola oración, no está dividido en versículos como lo tenemos en nuestra Biblia, es una oración donde Pablo se suelta para alabar y darnos a conocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, fuimos elegidos, amados hermanos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto dice aquí Pablo. No fue casualidad que ustedes o yo seamos hechos hijos de Dios. No fue fruto de la suerte. Fue la voluntad preciosa de nuestro Padre Celestial, que lo planeó y eligió a Jaime antes de que fundara el mundo. Amén. Esto es maravilloso. Dice que Dios nos eligió por su pura voluntad para ser salvos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y este pasaje inicia ahí en el versículo 3 con una bendición de Pablo hacia el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi hijo el mayor le gusta mucho aplicar la línea del tiempo. Para nosotros el tiempo tiene un principio y tiene un fin. Para Dios no. Para Dios no hay tiempo. Es una línea continua. Y en esa línea continua de Dios, nosotros, la iglesia de Jesucristo, de la cual somos parte, ya estamos ahí en los lugares celestiales. No es algo a lo que probablemente vayamos a llegar. Imaginémonos esto, amados hermanos, de vernos allí adorando y glorificando el nombre de Jesucristo y adorando a Dios por toda la eternidad. Nosotros ya estamos ahí. Amén. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y en estos 12 versículos hay un sinnúmero de bendiciones. Y quisiera empezar con las bendiciones del Padre. El pasado, una bendición en el pasado, en un pasado del que no tenemos idea. Los científicos, los estudiosos dicen que hay muchos millones de años de que desaparecieron los grandes reptiles, de que cayó el meteorito y que desapareció prácticamente la humanidad y se volvió muchos millones de años. Pero en ese pasado, tal vez muy remoto, dice, hubo una bendición, la elección. La elección de cada uno de aquellos que íbamos a ser salvos, o que ya somos salvos
por la gracia de Jesucristo, por el amor de Dios al escogernos. Y dice que nos escogió, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos escogió en plenitud, no algo austero, no algo medido, no hay límites, dice, nos escogió en plenitud para estar donde, para estar en los lugares celestiales. ¿Cómo serán esos lugares celestiales? Bueno, algunos tratan de plasmar cómo será este lugar donde estemos con el Señor, pero algunas canciones dicen como de Marcos Vidal, que al estar en tu presencia va a ser algo hermoso. Pablo dice que conozco a un hombre, no sé si en mí o fuera de mí, que estuvo en el tercer cielo, dice, y conoció y vio cosas inenarrables, es decir, no se pueden contar, no hay manera de describir esas cosas. Pues cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, ya estamos en ese lugar. Y dice, en plenitud en los lugares celestiales, bendiciones en elección, con toda bendición en los lugares celestiales que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero nos escogió también y debemos tener, nos pide cierta condición, cierta cualidad, que seamos santos y sin mancha delante de Él, que seamos bendiciones en santidad y bendiciones en pureza. La sangre de Jesucristo nos presenta así delante del Padre, si no, no pudiéramos estar en su presencia. ¿Creen, hermanos, que estamos ahorita en la presencia de Dios de manera plena? ¿Lo creen? Amén. Nada más uno dijo amén. Sí, amén. Estamos delante de Dios. Y por la sangre preciosa de Jesucristo estamos sin mancha delante de Él, porque si no, no pudiéramos estar en su presencia. Pero por esa sangre preciosa de Jesucristo estamos puros, santos y sin mancha delante de Él. Pero requiere que en esta vida, en tanto que estamos en este mundo, nos esforcemos para vivir de esa manera que Dios quiere. Santos y sin mancha, alejándonos cada día del pecado, de aquella cosa que nos permite o que nos impide más bien agradar a Dios plenamente. Pero también hay bendiciones en predestinación. Bendición, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con el cual nos hizo aceptos en el amado. La única manera de que podamos estar en ese lugar, por la que ya estamos en ese lugar, es porque nos predestinó, porque envió a Jesucristo para morir por nosotros, y porque nosotros, movidos por el Espíritu Santo, reconocimos a Cristo como nuestro Salvador personal, pedimos perdón por nuestros pecados y entonces fuimos adoptados por el Padre. Y todo esto, mis amados hermanos, todo esto, yo quisiera que nos fuéramos con eso en nuestro corazón, en nuestra mente. Es por la pura voluntad de Dios, por su voluntad plena. No interviene ni usted, ni yo, ni nadie en esta elección que Dios hace y en este aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando Jesús está con las últimas palabras con sus apóstoles antes de ser crucificado, Él dice que enviaría al Consolador para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que todo esto, el que estemos hoy aquí, es solamente por la gracia y por la misericordia de Dios, por su pura voluntad plena. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. No hay otra manera, queridos hermanos, no hay otra manera. Algunas otras religiones o cultos hablan de maneras por las que puede el hombre ser salvo, por las que puede ir a algún lugar mejor. La palabra de Dios dice que solamente es por el afecto, por el puro efecto de la voluntad de Dios. No hay otra manera. ¿Y por medio de quién? Por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Él es el único camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, amados hermanos. Y esto es lo que tenemos que compartir, que la única manera de ir a Dios, de conocer a Dios, es a través de Jesucristo. Sí, pero juntamente con esto hay bendiciones del Hijo. El presente, la redención. Usted y yo hemos sido redimidos. Y el pastor Eduardo nos decía hace algunos días, o nos preguntó acerca de qué era redimido, ¿verdad? Redimir es que alguien pague por lo que yo debo. Yo no puedo pagar, pero hay alguien que viene y paga por mí. Entonces redime mi deuda, redime, no sé, algo que yo haya tenido que pagar. Jesucristo pagó por mis pecados y pagó por sus pecados. En el presente la redención y las bendiciones en redención por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. No hay ningún precio que el hombre pueda pagar por sí mismo por esta redención. Dice, tenemos perdón de sus pecados, tenemos bendiciones en su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Como que a mí no me caía muy bien el 20, pero aquí dice que juntamente con la redención, con la salvación, me dio sabiduría e inteligencia. A lo mejor me ha costado trabajo descubrirlo, ¿verdad? Pero eso es algo que viene junto con nuestra salvación. Dice, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su contentamiento, según su sumo gozo, eso quiere decir beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces tenemos bendiciones en el Hijo de la redención, bendiciones en redención por su sangre, bendiciones en el perdón de los pecados, bendiciones en su gracia, donde nos da sabiduría e inteligencia, bendiciones en su propósito eterno, en sí mismo, en la reunión de todo, en el cumplimiento de los tiempos. El Evangelio de Jesucristo ahora viene a ser conocido por nosotros los que no somos judíos en todo el mundo, solamente por el puro afecto de su gracia. También nos compartía Eduardo de que nosotros, en la Biblia nos llaman gentiles, es decir, no éramos el pueblo escogido de Dios, ahora ya somos por medio de la sangre de Jesucristo, que nos hizo de ambos, ahora somos un solo pueblo. Y es la iglesia de Jesucristo, donde sin importar la raza, la religión, la posición social, nuestros conocimientos académicos, todos estamos delante de Dios a la misma altura. Decía un pastor que a que queremos mucho, que delante de Dios el piso es parejo. Ninguno es mayor que otro. Y estas son bendiciones que recibimos. Híjole, ya
En el principio, Wilber Arcilas había sido escogido para disfrutar de todas estas bendiciones y para estar con el Señor en los lugares celestiales. No sé si me estoy dando a entender la dimensión de nuestra salvación. La bendición de ser salvos, hermanos, no es algo que de pronto, como dicen los de la teoría de la evolución, que de pronto un gusarapo se volvió febre. No, amados hermanos, no fue casualidad, fue planeado cuidadosamente por el Señor, creador de todo lo que vemos, del que dijo, sea la luz, y no sé si empleó estas tres palabras, o dijo luz, o nada más chascó los dedos, no dice que habló, ¿verdad? Sea la luz, y la luz fue hecha. Palabras poderosas. Sí, ese mismo Dios es el que nos escogió para andar en sus caminos, para ser hijos de Él. Y nos da bendiciones en herencia también. Dice, en sí mismo tuvimos, en Él, asimismo, en Él, ¿en quién? En Jesucristo. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, aquí se refiere al pueblo judío, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Entonces, a través de Jesucristo tenemos bendiciones de herencia en predestinación, en conformidad a su voluntad y en alabanza de su gloria. Y también tenemos bendiciones del Espíritu Santo. Y estas están en el futuro, en la consumación. Bendiciones por medio de la palabra. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendiciones por medio primeramente de la palabra de Dios, bendiciones por el sellamiento. Ahora no es muy común usar sellos, ¿verdad? Ya casi no se utilizaba. Pero en los tiempos de la Biblia, hace mucho tiempo, inclusive un sobre, ellos enrollaban una carta, le ponían así, y entonces derretían cera y ponían un sello, que ya a veces quedaba lacrado, ¿verdad? Eso demostraba que era auténtico y que era propiedad de quien había puesto ese sello, y lo que decía ese escrito lo avalaba el sello, generalmente del rey o de un hombre poderoso. Bueno, usted y yo, todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por eso nada nos puede apartar del amor de Dios. Ninguno de nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal y le recibimos verdaderamente con todo nuestro corazón, podemos perder nuestra salvación. Es eterna. Aleluya. Y es eterna porque fue planeada. Y tenemos esa seguridad a través del Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios, y también a través de ser su propiedad tenemos su protección. Y todo esto nos lleva
a lo que espera Dios de nosotros. ¿Cuál fue el propósito de eso? Dice que para alabanza de su gloria. Y con todo esto, queridos hermanos, o más bien todo esto nos debe llevar a estar muy conscientes de que nuestra salvación no es algo que pueda llevarse a la ligera y que debemos actuar y vivir de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que somos. Ahí más adelante en Efesios va a decir que tenemos una misma vocación. Pero aquí en el capítulo 2 y versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Estamos hablando de Dios, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, ni siquiera tenemos que preocuparnos de ver qué buenas obras tenemos que hacer. Si vivimos conectados con Dios, si vivimos buscando agradar a Dios, ya Él preparó esas obras. Buenas obras para que andemos en ellas, para que las practiquemos, para que glorifiquemos su nombre, para que podamos vivir la verdad que dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Cuando cantamos, alabamos. Cuando oramos, alabamos a través de nuestra oración. Pero a través de todo lo que hacemos cada día, si andamos en esas buenas obras, alabamos al Señor a través de nuestras vidas, a través de todo lo que hacemos. Entonces, queridos hermanos, no es algo pequeño nuestra salvación. Es algo que debemos valorar. Dice en Filipenses 2:12, alguien que no sea Eduardo puede decirme qué dice al final de ese 2:12, sin que vea su celular, ¿verdad? Dice al final de ese versículo 12, les voy a decir primero en la Reina Valera: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En la Nueva Traducción Viviente dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Lenguaje popular hispano: con temor y temblor ocúpense en su salvación, con más empeño aún que si yo estuviese presente. Y dice que el ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor no es que tengamos miedo, es que podamos dimensionar que es algo único, que es algo que Dios nos dio, el creador de todo, nos da la salvación. Y cuando dice que nos ocupemos con temblor y temblor, no se refiere a que necesitemos algo para ser salvos. Ocúpense de su salvación, no es para que seamos salvos, porque ya somos salvos. Y puesto que somos salvos, debemos ocuparnos de nuestra salvación, dice. Más bien nos quiere decir que debemos tener muy en serio nuestra salvación, trabajando, esforzándonos diligentemente para vivir de acuerdo con nuestra fe, con un profundo respeto y reverencia a Dios. No es tenerle miedo a Dios, sino tener una actitud de humildad, seriedad y responsabilidad de nuestra vida cristiana. La salvación en Cristo, todos sabemos que es un regalo de Dios por su pura gracia. Esto nos lleva a tener una respuesta de fe y de obediencia. De manera, queridos hermanos, que ocupémonos de nuestra salvación.
teniendo sumo respeto, suma obediencia y profunda gratitud hacia el Señor, que nos dio esta salvación perfectamente planeada y ejecutada. Y no sé, va a ser padre cuando estemos ahí en su presencia, en esos lugares celestiales, y veamos de qué se trata. ¿Sí? No tengan dudas. Si usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal, allá nos vemos. Dios les bendiga. Amén. Y si usted no está seguro de su salvación, hoy es el día de salvación. Si usted dice, no, yo no sé si la voy a hacer o no, estése seguro de su salvación. Si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, allá nos vamos a ver. Pero si no, yo le invito a que hoy esté seguro, que hoy pueda decir, bueno, yo este domingo pude entrar al reino de Dios. Y como canto de respuesta quiero compartirles este canto que habla de la gracia y lo que estaba predicando Wilbert, de cuán importante es, y lo compara con varias cosas. Está muy bonito, se los quiero compartir. Y si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor, si no le ha hecho como Rey de su vida, lo invito a que pase al frente y diga, yo quiero ahora que Él también sea mi Señor. O también, si usted quiere bautizarse o tomar una decisión importante de fe, puede pasar aquí al frente y podemos orar juntos. Un momento. Algo así como lluvia en tierra seca.